Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este espacio. Miren, este es un tema que a uno le choca porque nos pasamos como una gran parte del gobierno, de la parte final del gobierno del PLD, tratando el tema de Punta Catalina y todo lo que había sucedido y un sinnúmero de cosas. Y yo soy de las que dice que uno de los temas que hizo posible como ese disgusto grande de la gente, del pueblo dominicano, hacia esa gestión de esos últimos 4 años del PLD, fue ese tema de Punta Catalina. Y la gente tiene como esos sentimientos encontrados respecto a eso. Entonces, nosotros, ustedes nos han escuchado, hemos estado durante todos estos días normal tratando el tema. Ustedes me escucharon ayer que yo dije que era una pena que tú pones este sector y este sector, y cada uno te da una explicación totalmente diferente, y tú dices, bueno, pero lo normal sería que la clase política, con temas como tan complicados y tan difíciles, y que tiene que ver como para no confundir a un pueblo, usted dejara los intereses políticos suyos a un lado y dijera exactamente lo que es para el común y corriente, el que vende china en la calle, el que vende vegetales, el que vende plátano, el que vende lo que sea, el más llano de los dominicanos, entienda realmente qué es lo que está pasando y que uno no pierda tantas energías en algo que realmente al fin y al cabo no tiene como esa gran importancia. Pero no es así. Entonces nosotros estamos como escuchando los sectores en sus distintas vertientes para saber exactamente su interpretación con relación a esta situación que se está dando con Punta Catalina. El doctor Fulgencio Severino nos acompaña. Doctor, un placer inmenso. Buenos días, Miosotti, buenos días a los amigos y amigas televidentes. Para mí, como siempre, un gran honor estar aquí contigo. La figura del fideicomiso, que de por sí no tiene nada que ver, que no es malo, ni nada por el estilo, pero la gente le ha llamado sumamente la atención los actores de lo que inciden ahí en el sector energético y que forman parte de todo esto que se ha hecho. ¿Cuál es su parecer al respecto? Bueno, voy a aclarar que sí, que los fideicomisos no todo el mundo lo acepta, incluyendo organismos internacionales, porque el fideicomiso es una figura de transferencia de recursos públicos por múltiples vías, porque el fideicomiso es una forma también de evadir pago de impuestos, o sea, como figura, ya al margen del tema de Punta Catalina, que es el que me ha preguntado. Entonces, sí, pero dicen algunos, he escuchado algunos expertos decir que de por sí la figura del fideicomiso no es malo. Sí, es mala, porque tú lo que haces es que personas que deben pagar impuestos hacen una figura de sus bienes en el fideicomiso y ahora no pagan impuestos, porque el fideicomiso tiene una exención impositiva donde tú no pagas por activos, ¿entiendes? Tú solamente pagas en función de un 10%, pero inclusive paga menos impuestos que una empresa normal y que lo que tú y yo pagamos de impuestos que una persona de manera particular paga. Entonces, ahí hay una cartera de evasión desde el punto de vista de la figura. Ahora, desde el punto de vista de la figura pública, cuando los gobiernos en América Latina han implementado esta figura, lo que hacen es que transfieren bienes y recursos públicos como mecanismo de negocio del sector privado. Porque ¿cuál es la parte más trascendente del fideicomiso desde el punto de vista del sector privado? Que en un fideicomiso público el sector privado puede hacer inversiones. Entonces tú ves que está enmarcada dentro de esa otra figura que se conoce como alianza público-privada. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que es un mecanismo
de cómo el Estado transfiere bienes públicos al sector privado, y la única diferencia es que en este bien público el Estado compromete la finanza pública porque a los inversionistas le garantiza rentabilidad. Es decir, cuando el presidente de la República dice que crea un fideicomiso para los vertederos, lo que le está diciendo es que él garantiza, o el Estado dominicano, ahí violó inclusive la ley de municipio, porque el tema de la basura no es potestad del Poder Ejecutivo, sino de los ayuntamientos. Sin embargo, él crea una figura del fideicomiso para el manejo de los residuos sólidos, es decir, los famosos vertederos. ¿Y qué es lo que le hace? Le dice ese sector privado, que le entrega eso en una figura fideicomiso y ahora él le compra los servicios. Ahora, ¿dónde está el problema de que se ha visto en todos los países que han hecho fideicomisos? Que el Estado compra a un precio por encima del que debería comprar o por encima del que le saldría al propio Estado si él gestionara el fideicomiso, de tal manera que se convierte en una figura de transferencias de recursos. En el caso de Punta Catalina, este fideicomiso rompe la razón fundamental por la que se hizo Punta Catalina. Punta Catalina debía venir a resolver dos grandes problemas, independientemente de la contaminación que se discute el tema del carbón. No voy a meterme en ese elemento, ya como planta. Esta planta tenía que resolver dos grandes problemas. Número uno, aportar casi 700 megawatts, que era un elemento fundamental para facilitar el desarrollo en términos de consumo energético de República Dominicana, y en segundo lugar, reducir los costos de la tarifa eléctrica. ¿Por qué? Porque nosotros todavía tenemos un parque que tiene una alta carga de derivados del petróleo que son altamente costosos. Entonces, Punta Catalina debía venir a resolver eso para sacar toda esa planta ineficiente que hay. Con este elemento del fideicomiso que establece el presidente de la República, lo que hace es que rompe ese objetivo. ¿Por qué? Porque pone al frente inclusive a un negociante de la energía eléctrica. Digo negociante porque no produce energía eléctrica, como es el caso de Celso Marracini, que se conoce desde que él estuvo en la CDE. Celso Marracini lo que hace es que compra energía eléctrica en el mercado spot, porque él es de los no regulados. No sé si se entiende bien para el público, pero aquí hay un grupo de empresas que compran energía, no a las EDES, como compramos los consumidores comunes, sino que ellos compran como si fuera una gran cantidad de energía y luego él la revende. Entonces usted no puede poner, aparte de todo lo que hizo cuando estuvo en CDE. Entonces, ¿por qué ponen a Celso Marracini? Porque él es una garantía de que Punta Catalina no se manejará con el objetivo de reducir costos de la tarifa eléctrica, sino que la mantendrán en unas condiciones de tal manera que todos esos generadores que son muy ineficientes porque consumen y trabajan con plantas de alto consumo de derivados del petróleo, que es altamente costoso, la van a mantener en circulación, porque bastaría con que se pasen todo el tiempo reparando, fuera de circulación, porque tú sabes, la ley eléctrica que el propio PRM se había comprometido a modificar de que llegara, a eso se le olvidó. ¿Y una planta a carbón es rentable? Sí, claro, porque el carbón es de lo más barato. Pero escuché a un generador en el plano internacional que hasta él expuso, hasta fue una primicia, y él dijo que en un momento determinado vino a la República Dominicana, habló con el presidente Danilo Medina, le expuso que eso era un error, lo de Punta Catalina, y que hasta Danilo, óyeme, le sacó los pies, arremetió contra él y este tipo de cosas por él ir al Palacio a advertir a Danilo sobre lo que representaba eso, porque dije que ya no es rentable para que nadie quiera comprar algo así. No, eso sí es verdad que ahí él está equivocado. O sea, el carbón, la producción de energía
incluyendo la experiencia que hay aquí en República Dominicana, porque recuérdate que aquí hay planta, carbón. Entonces, aquí en República Dominicana la propia experiencia es que estas plantas generan a un precio que anda alrededor entre los 6 a 8 centavos de dólares, mientras que la derivados del petróleo pues están generando aproximadamente entre 15 y 18 centavos de dólares. ¿A qué se debe que el de energía y minas en un momento determinado daba una cantidad y ahora como que esa cantidad cambia y es otra? Bueno, pero es lo que te digo, o sea, el PRM cambió todo su discurso. Uno de los principales problemas de los políticos en República Dominicana tradicionales es, bueno, en función de su convicción del negocio, que es la política, cambian de discurso porque el pueblo no está en el centro de su decisión. Entonces, eso es lo que hace hoy que Antonio tenga que andar justificando todo lo que antes cuestionaba. O sea, Antonio antes, si te das cuenta, Punta Catalina que estaba en el centro de la corrupción, prácticamente ellos lo han sacado. Y ese tema que la gente tenía la expectativa de que se iba a investigar, hoy con ese entramado de apropiarse, porque es una especie de apropiación, es decir, y digo apropiación. ¿En qué sentido, doctor? Bueno, recuerda... Porque el gobierno hizo un encuentro con la prensa y dice, gobierno asegura, fideicomiso de Punta Catalina no implica privatización. Claro, porque es que el gobierno está insistiendo en que el tema de la privatización es solamente que se le entregue la planta a alguien como privado. Mira, ¿por qué privatización? Número uno, porque el gobierno pierde la autoridad para la gestión. No, el gobierno dijo ahora mismo en España, el presidente dijo ahora mismo en España que no, que eso pero no... está mintiendo, está mintiendo. Que está mintiendo. Sí, claro, porque cuando tú lees el contrato, ¿qué es lo que dice el contrato? Que el Banco de Reserva... Es decir, Fulgencio Severino sí, se atreve a decir públicamente que lo va a ver hasta los chinos de Bonao. Sí, claro. Que el presidente Luis Abinader Corona mintió. Mintió si dice que eso no es privatización. Vamos a ver los detalles del contrato porque yo me lo leí. Primer elemento que dice el contrato. Quien va a gestionar financieramente, cuando digo financieramente estoy hablando la rentabilidad, es la fiduciaria del Banco de Reserva. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de este momento, todo lo que tenga que ver con inversionistas, que es el objetivo fundamental del fideicomiso, porque el fideicomiso lo que busca es que el sector privado empiece a invertir en la planta. Ahora, cuando tú te preguntas en qué van a invertir, a todo el mundo le queda dudas. O sea, ¿en qué es que se va a invertir en la planta? Es en comprar materiales, es en reparación, porque se supone que la planta está hecha y ella por sí tiene mercado garantizado, porque le va a vender a la EDES. Entonces, ¿en qué va a invertir el sector privado? ¿Me entiendes? Entonces, la primera figura es que deja abiertas las inversiones privadas. Y dice claro el contrato que las inversiones afectarán obligatoriamente el patrimonio del fideicomiso de Punta Catalina. ¿Me entiendes? O sea, el fideicomiso como figura, el gobierno le entrega todo lo que son las propiedades de Punta Catalina, desde el carbón, el almacén, el puerto para importar carbón, las plantas, todo se le entrega. Bien, ahora, el sector privado, dice el documento, puede invertir en Punta Catalina. Y el Banco de Reserva lo que le va a garantizar a ese sector privado que invierta, que los recursos que genera Punta Catalina lo va a gestionar esa fiduciaria para pagarle a esos inversionistas. Segundo elemento. Dice el mismo documento que ese equipo técnico ya es la gestión. Entonces, ellos se convierten en autogestores. ¿A qué se parece eso? A lo que eran las instituciones descentralizadas de antes. CORDE, todo lo que disolvió el gobierno, lo pasa automáticamente aquí. ¿Por qué? Porque ahora ese comité técnico constituido por 5 personas
por 5 personas, es quien hace el presupuesto, es quien compra, es quien vende, es quien hace todo. O sea, el Estado pierde totalmente la capacidad de gestión. O sea, el Estado no puede decir, nosotros vamos a incidir en el mercado eléctrico mandando una cantidad de energía de tal manera que presionemos a que esos generadores que son altamente costosos vayan transformándose, porque aquí ha habido una resistencia a la transformación de muchos generadores que se aprovechan de una ley eléctrica que eleva la tarifa, porque la ley eléctrica dice que aunque tú tengas, vamos a suponer 100 megawatts circulando, si una de esas plantas altamente costosa entra, aunque sea con 2, ya el precio no es el de los 98 que era más barato, sino el de las 2 más caras. Entonces, ¿qué es lo que busca el presidente de la República? Agarrar ese bien que le ha costado más de 2.400 millones de dólares a República Dominicana, quien lo vamos a pagar somos nosotros, no Punta Catalina. Es decir, en ningún momento cuando tú lees el contrato, deja claro, en ningún momento, ni siquiera lo menciona, qué va a pasar con los recursos que genera Punta Catalina. Porque lo mínimo que debió haber dicho el contrato es que los recursos que deja Punta Catalina por la venta de energía iban a ser transferidos a la Tesorería Nacional, Hacienda, para que se utilizara para pagar el propio préstamo que se hizo para construir a Punta Catalina. Eso tú no lo encuentras en ningún lado. Ahora, lo que sí deja claro es que ese equipo técnico que constituye Punta Catalina, encabezado por Celso Marracini, ellos son los que van a gestionar las finanzas de Punta Catalina. Explíquele a la gente algo que a mí en lo personal, al igual que a mucha gente, le llamó poderosamente la atención. 30 años, ¿por qué entregar algo a 30 años? No, porque no es privada, si es público. ¿Por qué tú tienes que fijarle a algo público 30 años? ¿Por qué? Si es público, cuando llegue otro nuevo presidente lo puede quitar. Exacto. Si fuera público. Entonces, ¿por qué se registra algo a 30 años? Porque eso es un negocio privado con recursos públicos. Envuelto, eso es una forma. Déjame decirte que el propio contrato dice que el Banco de Reserva, la fiduciaria, es garante de no dar ningún tipo de informaciones sobre el funcionamiento de Punta Catalina ni su finanza. Eso lo dice el contrato. Sí, claro, porque entra dentro de la ley financiera, que quiere decir que hay lo que se llama, o sea, de no dar informaciones. Sí, claro. Tiene su término a nivel de los bancos, o sea, ¿cómo que se llama? Confidencial. La confidencial. Información confidencial. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque eso deja de ser un bien público. Eso pasa a ser un bien, con recursos públicos, un bien privado. ¿Y qué gana el gobierno de hacer este tipo de negociación? Lo que hacen todos los gobiernos, unos se los roban y otros buscan mecanismos legales para quedarse con los recursos. Lo mismo, no cambia absolutamente nada. O sea, lo único que hacen es que tú pones a unos gestores, porque tú verás... Pero nos siguen diciendo que eso forma parte de nosotros, de la gente del pueblo. ¿El qué? ¿Pero dónde si yo no tengo derecho a información? ¿Cómo si viene un cambio de gobierno y no tiene posibilidades para hacer cambio en la gestión? O sea, tú no puedes incidir ni siquiera en la política porque hay un equipo técnico completamente del sector privado, que es el que va a definir todo lo que tiene que ver con la venta, cuándo entra, cuándo sale, a quién se contrata, a quién no se contrata. Si el gobierno pierde todos los poderes que debe tener un gobierno sobre un bien público. ¿Y cómo se puede revertir eso? Primero, no se ha aprobado. O sea, lo primero que el Senado de la República debe rechazar ese fideicomiso y que eso siga. Sí, pero la mayoría ahí es del gobierno. Bueno, pero yo asumo que ellos van a cargar porque en algún momento va a haber cambio de gobierno aquí. Sí, pero mientras tanto dirigen ellos. Sí, pero te digo, mientras lo que había que ver es cómo entran los inversionistas, porque al final el Banco de Reserva es un banco público y se podrá sin ningún tipo de problema con un cambio de gobierno revertir eso, porque eso obligatoriamente hay que revertirlo. ¿Por qué? Porque se ha demostrado aquí en República Dominicana que y si no que vayan al eje Jaina, o sea, ¿cuáles son los beneficios? Que el gobierno diga cuáles son los ingresos que tiene República Dominicana por el eje Jaina.
que pongan en el presupuesto los recursos que este año van a entrar por la privatización de las plantas eléctricas que eran de la CDE. Y cuando te colocan a un señor que antes estuvo en la CDE, que todo el mundo sabe que te pagabas asesores hasta de 500,000 pesos mensuales, y hoy lo colocan ahí cuando él es comprador y revendedor de energía eléctrica, lo que estamos diciendo es que Punta Catalina perderá toda la esencia de lo que dijeron la gente del gobierno del PLD, y que aunque había mucha resistencia al tema del carbón por la contaminación y al tema de la sobrevaluación que tenía la obra, ya la obra está hecha, y lo correcto es que eso se gestionara con la dirección de que la gente pagara menos energía, o sea, pagara tarifa mucho más barata, y en segundo lugar que tuviéramos más estabilidad en el servicio eléctrico en la República Dominicana, y naturalmente que la planta se pudiera autofinanciar y le quitara a la República Dominicana la carga de la deuda, porque el problema principal de nosotros es que esos 2.500 millones, 2.400, 2.300, lo que sea, lo tenemos que pagar nosotros del presupuesto. Entonces, si la planta tiene capacidad para generar recursos, lo más correcto es que ella sirviera para pagar la propia deuda que ella generó. Pues no, la planta está concebida desde el fideicomiso para que esa deuda la paguemos nosotros, y los recursos que ella genere se convertirán fundamentalmente en ese comité que, porque déjame decirte, tiene 3 gastos para que tú entiendas lo que significa esto. En primer lugar, quien va a gestionar la planta es un gestor diferente al comité técnico. Y lo que se habla de un concurso externo para ver quién va a administrar la planta. O sea, todo lo que es la parte administrativa y de funcionamiento de la planta aparte. Eso tiene un gasto. ¿A qué tú le vas a colocar un comité técnico para generar más gastos en ese comité técnico? Porque dicen que desaparecen la CDE, pero le crean tiene 3 estructuras, El fideicomiso al fiduciario hay que pagarle. Y si tú te ves en el contrato, el gobierno deposita rápidamente $1 millón y 100 millones de pesos para la fiduciaria del Banco Reserva. Todavía no estoy claro quién es el propietario de la fiduciaria del Banco Reserva y quiénes son los inversionistas, porque es por todos los lados que hay un sangrado del presupuesto público. O sea, desde la fiduciaria, para entrar, ya hay que pagarle 160 millones de pesos. $1 millón y 100 millones en pesos. De entrada, ya al Banco de Reserva hay que depositárselo a la fiduciaria. En segundo lugar, te crean un comité para gestionar nombramientos, contratos, etcétera, etcétera, etcétera. Otro nivel de gasto. Y ahí te ponen 5 técnicos o 5 funcionarios a quien hay que pagarle. Y todo, dice todo lo que ellos quieran nombrar, empleados, asesores, todo lo que ellos quieran nombrar. Contrataciones para lo que sea. Entonces también te cargan otro contrato, y lo dice el contrato, para la gestión administrativa de Punta Catalina. O sea que tú estás hablando en un solo proyecto, se va a comer todo el dinero que genere Punta Catalina en gasto. Entonces todo es mentiras, de que para reducir gastos, todo es mentira. Es para hacer negocio, para que 2 o 3 gente salgan ricos. Ayer dijo el PLD ve lesivo el fideicomiso de Punta Catalina y pide retirar contrato del Congreso. Dicen que hay algo que yo hasta se lo voy a preguntar a usted ahora, porque el PLD viene y da estas informaciones ayer, pero algunos 28 en el Congreso de ese partido votaron en favor de eso. Para que usted me conteste esa parte, doctor. Entonces dice que ellos solicitaron ayer al presidente Luis Abinader retirar del Congreso Nacional el contrato de fideicomiso de la central termoeléctrica Punta Catalina por considerarlo lesivo al interés nacional. El PLD, que votó a favor del fideicomiso en la Cámara de Diputados, exigió de las autoridades explicar claramente a la sociedad dominicana las razones para transferir Punta Catalina a un fideicomiso y cómo esto mejora la gestión y eficiencia de dicha planta. Entonces, la pregunta es,
¿Cómo va a ser posible que los PLDistas votaron en el Congreso a favor del fideicomiso y ahora dice el partido se reúne para decir eso? Bueno, recuérdate que el PLD y el PRM y la Fuerza del Pueblo y todos esos partidos son una asociación de malhechores. Tú lo sabes, o sea, ellos te dicen una cosa y hacen otra. Sí, pero como que alguien que me lo explique, porque yo no lo entiendo. Es decir, lo primero es que en el caso de los diputados ni lo leen. Eso es lo primero, porque tú sabes, esos tipos, nadie lo hace leer un contrato. Nadie. Y tú lo sabes porque hemos escuchado en todas las gestiones que ellos nunca leen los contratos. Entonces, en segundo lugar, el PLD forma parte de esa mafia y de la mafia de Punta Catalina más. Naturalmente, lo que pasa es que el presidente de la República le mandó un mensaje, consciente o inconsciente, al PLD y le dijo, miren, con este fideicomiso Punta Catalina ya sale de los tribunales. Porque el fideicomiso saca a Punta Catalina de los tribunales. Y el presidente de la República lo que vino fue eso, a ensalmar la corrupción de Punta Catalina. Porque el fideicomiso no es solamente que le transfiere recursos públicos al sector privado, desde la perspectiva de un grupo del sector privado lo gestiona, él gasta todos los recursos que genere, se lo autoasigna, porque, oye, déjame decirte, porque es muy fácil que te den una planta y tú dices, ¿cuánto usted va a ganar lo que yo me ponga? ¿Y cuánto va a ganar el empleado que esté aquí, el que yo le ponga? Tú sabes, y entonces, ¿cómo es público si no se desarrolla, si su gestión no está dependiente del Ministerio de Administración Pública? Porque debería fijarse los salarios. No, se lo autofijan ellos. Y todo el gasto se lo autofijan ellos. Ahora, ¿dónde estuvo el caramelo que le mandó Luis o el presidente de la República, perdón, al PLD, que le dijo, ustedes se salvan con esto? Porque con este fideicomiso ya la justicia no puede, porque el Banco de Reserva, que es la fiduciaria... Pero entonces no debió Charlie, decir el PLD, porque uno dice Charlie porque es el secretario general del partido. Él no sabe de nada, ni lee. Pero sería que Charlie no se dio cuenta que los diputados en el Congreso habían hecho eso. No, lo que él no se da cuenta, que eso hubo un amarre. Porque dice, para Mariotti resulta altamente preocupante que se cree un fideicomiso cuyo comité técnico que lo gestiona lo integra en su mayoría empresarios privados del sector eléctrico y cuyo nombramiento sea realizado por ley por un periodo de 30 años. En su lugar planteó que los miembros del comité técnico sean consensuados en las mesas del pacto eléctrico recién firmado, pues Punta Catalina es un activo que pertenece a todo el pueblo dominicano. No, pero eso ahí él no está diciendo lo que dice el contrato. O sea, los técnicos... ¿Qué dice el contrato los técnicos no es por 30 años, porque lo que dice el contrato es que habrá un comité técnico, pero ese comité técnico estará dependiente del decreto, porque recuérdate que este fue un decreto que emitió el presidente de la República. Sí, por eso él dice por ley. Sí, pero no por ley. no. Porque la ley no establece que tienen que ser ellos. Quien crea el comité, los nombres del comité técnico lo hace el presidente de la República. Es decir, que no se ha edificado Charlie Mariotti. No, no lo ha leído. Pero es normal, tú sabes, pero lo que no se da... Bueno, a él le pasó el otro día, cuando se puso a hablar y después se tuvo que recoger. Ajá. No había salido más hasta ahora, pero ya van dos que sale a meter la pata. Pero lo que él no se da cuenta es que eso es parte de un convenio del PRM para evadir la persecución. Bueno, eso es lo que usted cree, doctor. No, yo no. Lo que dice el fideicomiso dice claro que el secreto bancario se mantendrá y que ya no podrán darse informaciones. Todo lo de auditoría ya no es la Cámara de Cuentas, son auditores externos, que se lo entregan a la fiduciaria y que se lo entregan al comité técnico. Tengo que aclarar que cuando hablé de la cantidad de legisladores del PLD, aquí lo dice claro, en esa sesión 24 legisladores del PLD votaron a favor
y otros 6 diputados del partido opositor presentes en la sesión no votaron. Esos son más serios. Es decir, que 6 no votaron, pero 24 sí votaron por el fideicomiso. Pero del partido oficial no votaron 6. No, esto es de los PLDistas. 24 votaron y 6. 24 legisladores del PLD votaron a favor del fideicomiso. Y 6 del oficialismo. Y 6 del partido opositor, es decir, de ellos mismos, presentes en la sesión, no votaron. Es decir, que 6 prefirieron no votar. Es decir, 6 sabían lo que estaban haciendo. Sí, entonces lo que te quiero decir es, yo leí el contrato, y te digo, lo peor del contrato, lo peor del fideicomiso es que exonera la corrupción de Punta Catalina. No se puede ni siquiera investigar. Dijo el gobierno que el fideicomiso de Punta Catalina no implica la privatización de la termoeléctrica, asegurando que seguirá siendo 100% propiedad pública. Pero propiedad pública, pero con gestión privada. Esto no es público. Porque lo público es cuando se gestiona con... Eso es como que tú digas que el Banco de Reserva es público. El Banco de Reserva no es público, el Banco de Reserva es un banco privado cualquiera. ¿Entiendes? Es decir, en el caso de Punta Catalina es peor. Y yo digo, y lo puedo decir, y que el presidente de la República o Antonio o quien sea Hacienda, que digan dónde dice para dónde van los recursos del que genera Punta Catalina. Si no hay un gasto mayor que lo que se utiliza ahora para generar, se crean 3 estructuras, las 3 cobrando, la fiduciaria, el comité técnico, con todo su empleomanía, y quien va a gestionar a la planta. Cuando eso, con el gestor de la planta, es lo único que se necesitaba ya, más nada. Y un comité que regule al otro, pero un comité de funcionarios que no cobren por lo que hacen. Porque eso es lo que hace que la planta fuera eficiente. Porque ahora la planta lo que va a entrar es un costo elevadísimo por la cantidad de intermediación, todo pagado que tiene. Una pregunta, doctor. Pero el gobierno tiene gente dentro del partido que pudo haberlo involucrado, por ejemplo, la figura de don Ramón Alburquerque. No, porque es que el PRM tiene claro, Luis llegó ahí a privatizar todo. Sí, pero una pregunta, pero no le hubiese convenido al PRM utilizar la figura de Ramón Alburquerque, digo yo. Es que están enemigos, tú no podías. Sí, pero están enemigos porque no lo involucraron. Está bien, pero están enemigos ahora mismo. O sea, Ramón ahora tapira presidente de la República, sí, entonces pero le quiere quitar la ñoña sí, al doctor, presidente de la República. Usted sabe que eso fue porque no lo involucraron. Pero te digo, entonces, si el presidente de la República antes, cuando iba a hacer el gabinete, no lo involucró, ahora en un recurso que es eminentemente hecho para que el sector privado se apropie, porque déjame decirte. Y aparte de Marrancini, ¿quién más está? Bueno, están un abogado que es del grupo de Macarrulla. Está ahí empleado de Macarrulla, ¿me entiendes? Pero todo el mundo sabe que ya se quedará estrictamente ahí. Hay un otro abogado que es del de Hacienda, se lo repartieron. De Jochi Vicente. De Jochi Vicente, ellos lo repartieron. ¿Y cómo usted sabe qué abogado de estas personas? Porque yo busqué la característica de los 5. Oh. O sea, para yo hablar, yo tengo que buscar de dónde vienen cada uno. Entonces son 5 por todo. Son 5, sí. Yo tengo que hablar de dónde viene cada uno. Entonces, eso usted lo localizó por ese lado, ¿y los otros? Bueno, no te puedo decir con exactitud porque cuando yo lo interrogué en Google para ver dónde provenían cada uno de los 5, yo tenía... No era interés aprenderme dónde venían todos, pero sí son gente muy vinculado con esos grupos privados, completamente. Entonces yo insisto mucho en que esta planta se convierte en un engaño para la población, porque esta planta pierde su esencia, de las razones por las que el país entró en un nivel de endeudamiento tan excesivo, porque los costos de operación de ella se van a disparar al meterle 3 estructuras que están compitiendo en la rentabilidad de la planta, en lo que la planta tiene de beneficio. El segundo elemento, y lo sabe el presidente de la República, que abre la figura de las inversiones. Y eso quiere decir que abriendo la figura de las inversiones, llega un momento en que los inversionistas tienen tanto dinero que se tragan todo el capital de Punta Catalina.
¿Me entiendes? O sea, la planta entra en un estado de falta de inversión o de gasto excesivo y entonces necesitan recursos para comprar todos los inventos que hacen los capitalistas aquí, todo el mundo lo sabe. O sea, ¿cómo es que los hoteleros no pagan impuestos aquí? Porque la ley le dice que ellos cuando hacen el hotel tienen hasta 15 años sin pagar impuestos sobre la renta y luego cuando remodelan tienen hasta 15 años, cuando remodelan tienen hasta 15 años para volver a pagar. Entonces, ¿qué es lo que ellos pasan la vida entera remodelando? ¿Me entiendes? Porque esa es la esencia de acumular grandes recursos. ¿Me entiendes? Por eso ese afán por tener grandes bienes, como dicen los propios obispos, es lo que tiene a la mayoría de la gente viviendo en condiciones inapropiadas, porque los gobiernos desde que llegan, en vez de trabajar para que la gente que vive mal mejores, lo que siguen es haciéndole negocio a quienes tienen mucho dinero para que sigan enriqueciéndose. Entonces todos estos fideicomisos tienen el mismo objetivo, no pagar impuestos, porque todo el que invierte ahí rápidamente ya no tiene que pagar impuestos por lo que invierte. Ahora, ¿en qué es que se van a desarrollar las inversiones? ¿Quién determina? El comité técnico es el que determina las inversiones que se pueden hacer, es decir, ¿en qué hay que invertir? Bueno, hay que reparar esto, o hay que ampliar esto, y se inventarán ampliaciones e inversiones para que el sector privado sea quien lo aporte, porque sacarlo de la propiedad pública es porque entonces las inversiones tendría que hacer el gobierno. Aquí cuando tú la pones en un fideicomiso, ahora las inversiones van a venir del sector privado y llega un momento, porque el fideicomiso en ningún momento señala, no le pone un tope a las inversiones privadas. De tal manera que dijera, bueno, la inversión privada puede llegar hasta un 10% del monto total de las inversiones de Punta Catalina, sino que lo dejen en libertad. Y llega un momento en que el sector privado es el propietario de todos los beneficios que deje Punta Catalina porque tiene inversiones que superan, porque inclusive el Banco de Reserva, aún siendo el propio Banco de Reserva la fiduciaria, dice que no importa el avalúo que se acepta hoy, porque todo lo evalúan, los vehículos en 168 millones, los 6 millones de dólares que costó, de pesos los vehículos, los 6 millones de dólares que costó los terrenos, más los 2.300 millones que costó Punta Catalina, pero le agregan, ¿tú sabes qué? Que dice que el Banco de Reserva va a hacer, o la fiduciaria va a hacer un avalúo para determinar realmente cuál es el costo. Entonces, ¿a quién le dejan? A ese grupo de técnicos que son los que van a determinar si son 2.300 millones o 1.000 millones que cuesta. De tal manera que las inversiones que vengan, lo de afuera, de pronto es superior a lo que le costó Punta Catalina al pueblo dominicano a través del presupuesto y a través del endeudamiento. Entonces a Luis, al presidente de la República y al PRM, que se dejen de historia, porque aquí todo el mundo sabe leer. Eso es un proyecto eminentemente privado de transferir ese bien público al sector privado, transferir los beneficios que deje Punta Catalina al sector privado, de crear un sobregasto excesivo con este fideicomisos, y vuelvo a insistir para que la gente lo sepa, gasta el fiduciario, y para que lean el contrato, de entrada hubo que darle al Banco de Reserva 160 millones de pesos, sí, $1 millón y 100 millones de pesos, para empezar. En segundo lugar, el comité técnico que se crea con estas 5 personas, encabezado por Celso Marracini, y cada uno, óyeme, cada uno va a poner un suplente, pues ni siquiera lo dice ahí. Dice que cada uno de ellos va a recomendar su suplente. Eso quiere decir que aún siendo ellos ahorita te colocan suplente, porque ni siquiera tienen la delicadeza de decir que el presidente de la República los nombre. Ellos mismos van a nombrar su suplente para seguir gastando. Y naturalmente van a crear un administrador particular de la planta, que quiere decir que otro nivel de gasto. Entonces todo esto es una mentira de que era para gastar menos, mentira, eso es una CDE para Punta Catalina. O sea, eso mismo que existía y que el presidente de la República dijo que disolvió, eso mismo hicieron en Punta Catalina, pero ahora en una versión peor, porque aquello aunque sea era regulado por el sector público. Y lo peor de todo para mí, y no quiero terminar sin que quede bien claro, es que
le echa un baño de agua a la corrupción de Punta Catalina. Y a partir del fideicomiso, eso no se puede investigar porque ya eso entra en el secreto bancario. Y eso no es más que un abuso a esta sociedad que ha estado demandando que Punta Catalina entre dentro del expediente de Odebrecht y que se investigue si real y efectivamente eso era el costo de Punta Catalina o si ahí la corrupción PLDista también desempeñó su papel. Entonces, eso es inaceptable. Lo que está haciendo el PRM y lo que está haciendo el presidente de la República con este bien que le ha costado tanto dinero a esta población. Doctor, usted no se puede ir de aquí sin que, porque no es justo que nos pueda dar su parecer al respecto con la situación que viene siendo como otro problema que casi va a la par con esto, y es la cárcel de la Victoria. Y lo que ha implicado la construcción de la nueva cárcel de la Victoria. Ahora recientemente se dio una situación que, óyeme, que nos puso a todos como los pelos de punta. Y es 3 muertos, se presentaron las armas adentro de los recintos en manos de los presos y alrededor de 10 heridos. Su evaluación al respecto. Bueno, eso es lo único que te dice 2 cosas. Número 1, que no hay tal cambio, que todo sigue igual, que la corrupción sigue campeante, porque para que ahí pueda haber armas, alguien permite que entre. Entonces, la corrupción sigue igual, se sigue pagando peaje para hacer en la cárcel todo lo que se quiera, simple y llanamente por dinero. Pero que una autoridad permita que los presos, óyeme, el que le disparó a todos es sentenciado a 30 años de cárcel. Sí, pero es lo que te digo, pero esa es parte de la corrupción que hay. Lo que te quiero decir es que la corrupción no se ha terminado, que mentiras. Sigue la corrupción campeante. El segundo elemento es que tú ves que le quitaron el título y ya no es la Nueva Victoria. Debieron haber puesto la Nueva Victoria. No, porque esos presos todavía están en el nuevo recinto. Ajá. Porque la Nueva Victoria está en manos de la Procuraduría. Ajá, está en el viejo recinto. Sí. En el viejo recinto. Entonces, lo que te quiero señalar es que ¿por qué no se han trasladado los presos al nuevo recinto? ¿Por qué? Porque ese es un tema que es de la cosa que el PRM tiene que empañar. Y como tú puedes ver, el expediente del ex procurador sacan el elemento de la Nueva Victoria. Sí, lo sacaron de ahí. ¿Por qué lo sacan? Porque involucra a funcionarios importantes del gobierno del PRM. ¿Entiendes? Y cuando tuviste la declaración de Milagros Ortiz Bosch sobre ese tema hace un par de semanas, te das cuenta que el PRM, cuando se trata de sus corruptos, de sus acusados, para no vaya a hacer cosas que crean que yo le estoy diciendo que son corruptos, de los acusados de que están involucrados en actos de corrupción, inmediatamente tratan de limpiarlo. O sea, ¿qué fue lo que dijo la doctora Milagros Ortiz Bosch? Que ese caso, que el funcionario del gobierno que está involucrado en la construcción de la Nueva Victoria, no se le ha solicitado su renuncia o no ha sido destituido, porque en la investigación que ella hizo, quien está involucrado es la familia de ese funcionario y no él. ¿Tú te puedes creer una excusa de esa magnitud? Cuando todo el mundo sabe que esas empresas son de ese funcionario del gobierno. Entonces, República Dominicana sigue atrapada en este entramado de la corrupción y no cambia, porque lamentablemente, yo tengo que decirlo, hasta que los seres humanos no aprendamos a vivir con menos, la gente va a vivir haciendo fechorías, tú sabes. Para buscársela, doctor. Para buscársela. Entonces, yo retomo aquí el concepto de los obispos, que ese afán de tener dinero más allá de lo normal está llevando a mucha gente a hacer todas las perversidades que le es factible, algunas legales, porque hay muchas perversidades, como es la perversidad de Punta Catalina, este fideicomiso, es legal, porque hay una ley del 2011, es legal, pero es una perversidad que usted esté estimulando a que el que pague impuestos se meta su bien en fideicomiso para no pagar impuestos,
Y es todavía una perversidad mayor cuando usted trata de ocultar la corrupción que hay en una obra pública, y todavía es peor cuando usted lo que le está diciendo, que todos los beneficios que tiene, que pudiera tener esa empresa, pasen a ser parte de los bienes y de los beneficios de quienes la van a gestionar y de quienes serán los nuevos inversionistas. Y por último, que el objetivo fundamental de una planta, cualquiera eléctrica, debe ser reducir los costos para que la tarifa llegue a más bajo precio, para que la gente que tiene ingresos más bajos pueda costear la tarifa eléctrica, y naturalmente que los apagones se terminen. No hay ninguna posibilidad de que un gobierno del PRM ni de Luis Abinader, no importa cómo Luis se pinte, no importa cómo se pinte. Doctor, la esencia de ello es acumular, 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 y lo que hacen es que utilizan ese Congreso para que le apruebe leyes que le permita de una u otra manera que no caigan presos por toda esta perversidad que hacen con los bienes públicos. Doctor, se nos fue el tiempo. Se fue tan rápido. Sí, váyase por la sombrita y trate de sacarse la lotería para que... Yo no juego. Para que se recuerde de nosotros. Yo no juego. Pero o sea que no me voy a sacar. Esa es la única esperanza que yo tengo, que usted pueda jugar para yo ver si cuadro. Porque tú y yo somos ricos, porque no necesitamos tanto. Yo soy de las únicas gente, doctor, que con lo que gano me sobra. Óigame, no es más rico, no vive mejor el que tenga más dinero. El que es más rico no es el que es más feliz, sino el que vive con lo poco que tiene. Mira, Miosotti, en esta vida yo he aprendido, por ejemplo, que me ha tocado vivir, que me hacen ingreso extra por razones de mi profesión. En un mes tú tienes más ingresos que otro, o te puede llegar un proyecto de otra magnitud. Un chelito de un picoteo. Ajá, tú haces un ingreso. Y yo nunca lo he colocado en mis gastos. Nunca lo he invertido, me da 3 pitos gastarlo ese mismo día. ¿Tú sabes por qué? Porque yo ni quiero más que lo que yo tengo asegurado con lo que voy a vivir. No quiero más. No quiero casa de campo porque no tengo con qué mantenerla. No quiero más apartamento porque no puedo. Todos los amigos míos cuando dicen que yo quiero comprar una casita de campo, cómprenla todos ustedes, pero yo no gano para mantenerla de aquí y mantener otra. No, porque tiene que poner un personal para mantenerla. Entonces yo tengo todo eso resuelto porque yo sé las cosas que no quiero tener. Entonces yo por eso no juego. Yo lo único que colaboro si hay una rifa, igual que nosotros lo hacemos en el partido, comprar un boleto por colaboración, pero yo no, porque no hay que ser rico, y además los que venimos de abajo como yo vengo tan abajo que yo siempre, que ya todo, que lo que tiene para usted es grandioso. Es un premio, o sea, tú venís de Salcedo, de ir hasta la escuela de 8º curso descalzo, echar día a 40 centavos. Yo eché día a 40 centavos. Trabajar la tierra con mi padre. Venía a la capital y meterme un colmado para hacerme médico. Entonces... Y convertirse en uno de los mejores cardiólogos que tiene el país. Esa exageración. Óyeme, no, hombre, lo que te quiero decir doctor, usted sabe que es real. Lo que te quiero decir es que a mí ni me llenan los manjares. De colmadero a cardiólogo. Óyeme, no, de agricultor. De agricultor. Y de jornalero allá a colmadero. Tú sabes lo que era bueno antes para nosotros. ¿Tú sabes cuál era mi diversión en Salcedo, en el ranchito donde yo nací? ¿Cuál era? Después que terminábamos de trabajar, el café que pichaban los ratones, que se comían la masa, entonces caía el cafecito ahí en las hojas, y nosotros limpiábamos, barríamos las hojas y recogíamos el café. Vendíamos esa lata, creo que era a 5 centavos, a 3 centavos, y con eso yo me iba, porque en mi casa no había ni energía eléctrica, ni había carretera. Por eso yo iba descalzo a la escuela hasta 8º curso, porque era lodo. Entonces, cuando yo llegaba con estos chelitos, me iba donde eran como 3,5 kilómetros a pie. Entonces yo me iba a ese sitio, mira, y me compraba un pedazo de salchichón salami, frío, con un pan y un maví. Y cuadraba. Cuadraba ahí mismo. Eso para que la gente vea cómo es que el otro viene de abajo, abriéndose paso, y hay un grupo de tajalanes por ahí, perdiendo el tiempo. Por eso es que los manjares, tú te recuerdas una película, que yo no sé si tú la llegaste a ver, El dulce encanto de la burguesía. Esos manjares, yo nunca lo he aprendido.
yo prefiero una berenjena. No, pero es que usted está hablando de algo rico, doctor. Una berenjena asada, con un arrocito blanco y una bichuelita. No, yo hasta con unos platanitos, tú sabes. Ay, doctor, vamos a dejarlo ahí. Y una cebollita, tú sabes. ¿Cuánto cuesta eso? Como 15 pesos. No, a mí el amigo mío me da 2 por 25 y hasta 3 por 25 Tú ves lo barato. Yo le digo a los estudiantes míos, yo el que quiera me puede mantener, pero yo salgo barato. Yo salgo barata también, porque lo mío se resuelve con berenjena. Con berenjenita, tú sabes. Doctor, un placer inmenso, se le quiere mucho. Igualmente. Señores, cuídense mucho, nos veremos en la próxima oportunidad, pórtense bien.